Barra Matutina. Diálogo con justicia innovativa. Poder Judicial del Estado de Jalisco. Muy buenos días, bienvenidos a la Barra Matutina, Diálogos con Justicia Innovativa del Poder Judicial del Estado de Jalisco. En esta nueva transmisión tenemos el honor de contar con la presencia del magistrado doctor Armando Ramírez Rizo, integrante de la segunda sala en materia penal del Supremo Tribunal de Justicia. Muchas gracias, magistrado, por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación y de aportar algo a la sociedad respecto a la justicia que tanta falta hace la información. Es correcto lo que nos menciona, magistrado. Precisamente este programa de Barra Matutina tiene el propósito de acercar contenidos jurídicos que conozcan a los impartidores e impartidoras de justicia en nuestro estado. Y este día con un tema muy interesante que son los medios alternos de resolución de conflictos. Primero y antes que nada, magistrado, me encantaría que le pudieras platicar al público quién eres. Gracias, con gusto. Bueno, soy el magistrado Armando Ramírez Rizo, magistrado integrante de la segunda sala en materia penal en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Fui juez y me tocó incursionar en la implementación de los mecanismos alternativos, ya como una disrupción en la implementación y en la impartición de justicia. Tengo un doctorado por la Universidad de Nuevo León en mecanismos alternativos. Perfecto. Magistrado, en palabras muy sencillas para nuestro auditorio, ¿qué son los medios alternos? Bueno, los mecanismos alternativos o algunos otros les llaman métodos alternativos, son instrumentos contemplados en la ley para que en base a la voluntariedad de las partes puedan llegar a la resolución de conflictos. Esto ayuda, incluso crea una disrupción para no agotar un proceso penal algo tardado, que siempre nos han reclamado que es muy tardado y que a la postre pues alguien tiene que ganar y alguien tiene que perder. Por medio de los mecanismos alternativos se ponen de acuerdo y en base a eso el asunto se acaba y se sobresee. Ambos ganan. Magistrado, en atención al trabajo que ha desarrollado dentro del Supremo Tribunal, además como impartidor de justicia, ha estado muy activo en temas de estos mecanismos alternos de solución de conflictos. ¿Nos podría platicar de esta actividad institucional? Claro, como parte de mi función de magistrado, el magistrado presidente del Supremo Tribunal es consejero del Instituto de Justicia Alternativa y dentro de esa consejería que él tiene, él la deriva a su representación cuando es necesario a un magistrado y para ello su servidor soy el representante del magistrado presidente ante el Consejo del Instituto de Justicia Alternativa. Magistrado, ¿qué beneficios tienen estos mecanismos para la ciudadana? Ahorita nos adelantaba una parte de ponernos de acuerdo, evitar un juicio, etcétera, pero ¿cómo lo puede sentir el ciudadano? ¿Cómo puede hacerlo más tangible? A veces el impartir justicia, y desde el punto de vista de juzgador te lo digo, pues tenemos que resolver un asunto, ¿no? Alguien tiene que ganar, alguien tiene que perder, difícilmente se dan los empates, salvo una que otra ocasión en materia civil. Pero bueno, hablando de la justicia en general, tanto uno reclama justicia como la sociedad también reclama justicia. Enfocado en la materia penal, pues bueno, aquí tenemos que resolver si la persona es culpable o es inocente. Dentro de esa resolución, pues a lo mejor se dictan sentencias injustas, pero bueno, nosotros resolvemos en base a la pieza de autos, a lo que se haya demostrado. A veces son omisiones del Ministerio Público, a veces son omisiones de la defensa, entonces nosotros en base a lo que tenemos, pues resolvemos. Alguien tiene que ganar y alguien tiene que perder, ya sea que condenemos a una persona y digamos que, por así decirlo, gana el ofendido, o ya sea que absolvamos a una persona y pierde el ofendido. Desgraciadamente en la impartición de justicia y en materia penal, todos pierden. Porque aunque se absuelva a una persona, quizás ya pasó,
tiempo en prisión, y ese tiempo ¿quién se lo recupera? O quizás aunque condenemos a una persona y condenemos a un pago de reparación de daño, la persona está en prisión y el ofendido nunca va a obtener un peso, o nunca va a obtener la reparación integral del daño como muchas leyes tenemos y que lo requieren y lo obligan. Entonces, pues todos pierden. La sociedad pierde al estar manteniendo a una persona que está en prisión preventiva o que ya está compurgando una pena, porque la sociedad es quien lo está manteniendo dentro de una prisión. O sea, se hacen gastos y demás. Entonces, a raíz de la reforma del año 2008, donde se instituyen ya los mecanismos alternativos, y a la postre, en el año 2011, ya se configura el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, a partir de ahí se empieza a crear una nueva forma de impartir justicia. Y esto nos obliga a todas las autoridades a tratar de que mediante un mecanismo alternativo pueden llegar a un arreglo. Uno de los pilares de la reforma penal del año 2008 es la justicia restaurativa. Justicia restaurativa en el sentido amplio es de que las personas obtengan lo que piden y a cambio de eso, quien cometió el delito obtenga un beneficio. Entonces, ese es de común acuerdo de las partes. Obviamente no es imposición, la obligatoriedad de las autoridades es tratar de mediarlos, tratar de que lleguen a un arreglo las partes y eso no implica a que uno tenga que ser parcial. Al contrario, uno les dice cuáles son las bondades del sistema, uno les dice qué son los derechos que tienen y a raíz de ahí ambas partes se van a autocomponer. Ya sea uno que proponga un sistema de reparación de daño y la contraparte que lo acepte. En esa medida ambos están de acuerdo y en esa medida ambos salen ganando de esto. Y obviamente esto implica también que la sociedad empiece a la restauración del tejido social. Magistrado, los mecanismos alternos que usted nos menciona, ¿son aplicables para todo el tipo de controversias en el área civil, penal, mercantil, familiar? Sí, claro, esa es para todas las controversias, incluso ya se va a implementar también en materia laboral. Con esta reforma laboral que se está gestando y que la ampliaron para entrar en vigencia a partir de octubre de este año, pues ya prevé un área de conciliación, que ya la prevé anteriormente, pero ahora se le va a dar más empuje porque también ya se van a poder implementar los mecanismos alternativos para poder solucionar esas controversias. Si bien antes había un área de conciliación, pues es sabido de todos que difícilmente funcionaba esta área de conciliación. O sea, realmente nomás citaban a las partes, le decían tienen este derecho y pues ustedes ven si se arreglan. No nos arreglamos, bueno, pues ya nos vamos al juicio. Y eso ha permitido de que haya una aglomeración de asuntos y que se saturen tanto las salas como los juzgados penales como los juzgados civiles y familiares. Entonces, a raíz de que se crean estos mecanismos alternativos, ya nos da pauta para nosotros poder proponer a las partes un arreglo, poder proponer a las partes que entre ellos se autocompongan y puedan llegar a un arreglo y se pueda concluir el asunto. Un mecanismo alternativo bien llevado, pues trae como consecuencia que la víctima ofendido obtenga su reparación de daño en la medida que él acepte y que el imputado o sentenciado obtenga un beneficio a cambio de ello. Y ambos salen ganando, quizás no llegue a sentencia y lo que traiga como consecuencia sea un sobreseimiento por el incumplimiento de ese convenio. Y ese sobreseimiento viene aparejado o se va al nivel de una sentencia absolutoria. Gracias. Magistrado, partiendo de dos supuestos en la ciudadanía, algunos de nosotros ya estamos dentro o somos parte dentro de un procedimiento en sede judicial. ¿Cómo podemos acercarnos de los beneficios de estos mecanismos alternativos? Yo ya me encuentro dentro de mi proceso de divorcio o solicitando una pensión o mil y un cosas, ¿no? Claro. Había una figura en materia civil que se llamaba el secretario conciliador, que obviamente pues no era más que un secretario más. La figura se creó precisamente tratando de que las partes se lleguen a un arreglo y que el asunto civil se acabe. Lo cierto es de que pues era un secretario más y difícilmente hacía esta función, porque para ser conciliador o mediador, pues se requiere todo un proceso y una certificación, al menos en Jalisco, por parte del Instituto de Justicia Alternativa. Entonces, ellos no tenían la capacitación necesaria para poderlos hacer llegar a un arreglo. O sea, eso se requiere todo un proceso y que la persona conozca bien de la teoría del conflicto para saber cómo abordar.
Cada persona es diferente en su actuar y por lo tanto tiene que saber el mediador o conciliador, pues llegar a la persona, a ver qué quieres y ver con la contraparte también qué quiere y tratar de conveniarlos y hacerles ver cuáles son los beneficios de estas salidas alternas o de estos mecanismos alternativos y que ellos se autocompongan. Quizás desde otro punto de vista, pues ya la figura global de estos mediadores pues se llama facilitador. ¿Sí? Ya en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos lo maneja como un facilitador, pero a fin de cuentas no es más que la persona que está preparada con los conocimientos del conflicto para poder abordar a las personas y hacerles ver cuáles son los beneficios y por qué sí sería necesario, porque ambos ganan. O sea, ¿de qué me sirve estar en un conflicto penal donde estoy pidiendo que condenen a una persona, la van a condenar, la van a sujetar a una pena de prisión y yo no voy a obtener un peso de la reparación de daño? O sea, ¿qué es lo que quiero? Pues que me pague el daño que me causó. Y si a cambio de eso la persona obtiene un beneficio, pues adelante, ¿no? Ya las autoridades se encargan de la reinserción social, verán qué mecanismos más utilizan para poderlo reinsertar a la sociedad. En atención, entonces, magistrado, hubo una ruptura de paradigma a través de la reforma constitucional, el reconocimiento de estos mecanismos alternativos de resolución. ¿Cuáles son los retos que tenemos? 10 años, la Constitución es un poema, está reconocida la Constitución mexicana como una de las más progresistas del siglo anterior, pero ¿qué nos falta? Realmente al crearse la reforma, ¿cuál fue a lo que nos enfrentamos? Y desde el punto de vista del juzgador, yo tengo 27 años en el Poder Judicial, desde el punto de vista del juzgador yo lo vi y dije, bueno, es que no nos cuadraba. O sea, nos enfocamos en la administración de la justicia tradicional, donde decíamos, no, si es un fraude, aunque es patrimonial, aunque pague la reparación de daño, pues es pena de prisión, porque no cabía algún beneficio, salvo ya en sentencia, ¿no? Entonces, pues no cuadraba, porque pues, es un delito patrimonial, la persona está satisfecha con la reparación de daño y dices tú, pues no puedo terminar el asunto porque tiene que ir hasta sentencia, porque ya empezó. ¿Sí? Sin embargo, a raíz de que se crean los mecanismos alternativos, se crea esa disrupción de decir, a ver, aunque el Código Penal establezca que es un delito oficioso, pues si las partes ya convinieron, ¿sí? Pues haz un convenio y por medio de la ley que se crea, la Ley de Justicia Alternativa, prevé que se considera concluido el asunto. Entonces tomamos esa parte de los mecanismos alternativos, la adoptamos, la verdad es de que fue complicado porque ese sistema cuadrado que tenemos los abogados, que no nos queremos salir del paradigma, ¿sí? Somos muy cuadrados, no nos queremos salir del paradigma, entonces decíamos, no, es que a mí no me cuadra, o sea, la ley me dice que es un delito oficioso y si se cometió se tiene que castigar. Oye, pero es patrimonial y ya se arreglaron las partes. Pues qué necesidad de llegar a una sentencia condenatoria, ¿no? A fin de cuentas, pues sí, es cierto, pues la reparación de daño ya está, pero pues le va a crear una mancha a la persona, le va a crear una sentencia condenatoria. Entonces, cuando ya están las partes disponibles para resolver el asunto, ¿qué necesidad de llevarlo hasta ese punto? Entonces, se crea esta disrupción. Nos brincamos esa parte o hacemos caso omiso, porque la ley no lo obligó, ¿sí? De decir, bueno, pues aunque sea oficioso, si ya se arreglaron, sobrecelo. Magistrado, entonces, bajo esta visión de justicia tradicional en la cual también la ciudadanía lo que buscaba en un primer momento, y ha sido el choque también con el nuevo sistema penal acusatorio, ya no es tanto seguir incrementando las poblaciones en los centros penitenciarios, es la reparación del daño ahora. Sí. La justicia restaurativa va encaminada a que se cubra la reparación de daño. Desde la reforma del 2008, y no terminé la frase, es justicia restaurativa antes que la justicia represiva. Encaminado a eso, es cierto, la idea es despresurizar las cárceles, creando el sistema acusatorio que nos dio pie a partir del año 2008 y que se implementó en México hasta el 2016. En esa implementación del sistema acusatorio va implícita que la prisión preventiva va a ser la última instancia, y eso no es que se nos haya ocurrido, desde el Pacto de San José está establecido, ¿sí? Desgraciadamente, anteriormente nuestro sistema era punitivo, forzosamente tiene que ser prisión preventiva, primero te detengo y después investigo,
primero te detengo y ya después me demuestras que no eres el culpable. Este sistema da pie para eso, para ahorita considerar que la presunción de inocencia prevalece y que aunque estás sujeto a un proceso, pues no necesariamente tienes que estar en prisión preventiva. También crea las salidas alternas, que no están propiamente dentro de la Ley de Justicia Alternativa, pero sí están dentro del sistema acusatorio, dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y es algo similar a la justicia alternativa, aunque con ciertas modalidades. Por eso, estas salidas alternas, entre ellos también se considera salida alterna la justicia alternativa, va encaminada a dar beneficios, a que se cubra la reparación del daño, se resarza el daño a la víctima y a cambio de eso obtenga un beneficio el imputado o el sentenciado. ¿Qué beneficio va a ser? Que si opta por una salida alterna, como puede ser los acuerdos reparatorios o la suspensión del proceso, pues si se cumple, trae aparejada un sobreseimiento del asunto y no llegamos a una sentencia. Y esto es, incluso el Código Nacional lo establece, que se puede agotar hasta antes del auto de apertura a juicio. O sea, tenemos la etapa preliminar y la etapa de investigación complementaria para poder llegar a estos arreglos, a estos acuerdos y que a cambio de eso el imputado obtenga un beneficio. Magistrado, ahorita una constante en las últimas intervenciones ha sido reparación del daño. ¿Podría comentarnos qué es la reparación del daño? O sea, yo como parte, como justiciable, ¿qué significa que me reparen el daño? Claro. Cuando te cometen un delito en tu contra o cuando se da un hecho delictivo en tu contra, pues hay un daño, ¿no? Puede ser un daño material, un daño psicológico, un daño moral, en fin. Forzosamente la ejecución de un delito trae aparejado un daño, tan es así que la víctima ofendido tiene su derecho para poder ir y reclamarlo. ¿Cómo lo reclama? Va y presenta su denuncia y a la hora de que el Ministerio Público integre esa carpeta de investigación, considere que sí existe un delito y considere que existe un probable responsable, bueno, va a judicializar el asunto y uno de los reclamos es eso, la reparación del daño. A ver, le causaste un daño, repáraselo de manera integral, así lo prevé la ley, incluso la Ley Nacional de Víctimas, prevé la reparación de un daño integral. ¿Qué es un daño integral? Que si hay un choque, me causa un daño en mi vehículo, pero pues no nomás es el daño en mi vehículo, es todas las consecuencias que trajo ello, ¿no? Tan es así que tiene que pagarme la grúa, tiene que pagarme en corralón, pues son derivados del daño causado, independientemente del daño que me vaya a reparar respecto del vehículo. En caso de un delito pues un poquito más complicado, como pueden ser los delitos sexuales, bueno, a lo mejor no propiamente prevé una reparación de un daño material, ¿no? Digo, desgraciadamente, pues no se puede reparar un daño material, pero sí se puede reparar un daño moral, ¿sí? Sí se puede reparar las terapias que debe recibir la persona para poder crear confianza cuando la perdió, derivado de ese tipo de delitos. Entonces, todo este sistema va encaminado a que se le satisfaga el daño material y moral a la víctima, derivado de la ejecución de un delito, independientemente si hablamos de la materia civil, pues obviamente alguien reclama también, y al reclamar, pues reclama sus prestaciones, es algo similar. Magistrado, ¿hay una cuantificación entonces en la reparación del daño? Debe de haber, obviamente en la etapa de investigación o en la complementaria, el Ministerio Público está obligado a tratar de justipreciar esos daños, independientemente del tipo de delito que sea. Si es un delito patrimonial, bueno, pues hay que determinar cuál es el daño patrimonial. Hablamos de un robo, pues se valoran las cosas, y si acaso él sufre un daño psicológico, pues también se tiene que valorar. Si hay un delito de fraude, pues bueno, vamos a determinar cuál es el monto del daño patrimonial y a ver si no hubo un daño psicológico también que se pudiera reparar, y si no, pues nos vamos nada más al daño material, ¿no? Pero en sí la ley establece todo un sistema que se tiene que reparar, hablando de una reparación integral. Entonces es facultad del Ministerio Público presentar una primera cuantificación para la reparación del daño. Es una obligación. Es una obligación. Es una obligación, y obviamente pues el Ministerio Público no es perito en la materia, tendrá que allegarse de expertos en la materia, dependiendo del tipo de delito, para poder cuantificar la reparación de daño y que tenga bases para ahora sí poder ir con el imputado, si es de los que ameritan una salida alterna o una reparación por medio de justicia alternativa, bueno, pues para poder negociar y decir, a ver, la víctima sufrió este daño y eso es lo que tienes que pagar. ¿Tú qué dices?
Obviamente ya el imputado tendrá que determinar si lo puede pagar o no y si quiere pagarlo. Ya es el acuerdo que lleguen entre las partes, y si lo llega a ver y se cumple ese acuerdo, pues trae como consecuencia un sobreseimiento del asunto, que esas son las bondades de este sistema. Hay que tener muy en claro, ahorita los pilares es justicia restaurativa. Yo sé que muchos víctimas o ofendidos no lo entienden, no lo trascienden, porque cuando se causa un daño, pues lo que queremos es de que la persona pague, ¿sí? Y lo primero que se nos ocurre, o lo que siempre nos han dicho, es tienen que pagar con cárcel. Pero bueno, ya estrictamente después reclaman y dicen, oye, está bien, ya está detenido, ya está sentenciado a 9 años, a 20, no sé, y mi daño, ¿quién me lo va a pagar? La persona estando adentro, pues ya dice, ya estoy sentenciado, pues ya cómo te pago, ¿no? Aquí en qué trabajo para pagarte. Realmente los trabajos al interior del reclusorio pues son meramente encaminados a la reinserción social y no son bien remunerados, lo sabemos, ¿no? Pero pues entonces ¿cómo paga? Pero sí queda con ese vacío o ese tufo de impunidad donde dice, bueno, ¿y a mí quién me va a pagar el daño? Aunque bueno, la Ley Nacional de Víctimas dice que el Estado debe de crear un fondo para pagar la reparación del daño a las víctimas. Desgraciadamente ese fondo pues a veces no se ajusta, es muy poco lo que se prevé para ese fondo, y pues la mayoría de las víctimas no tienen una reparación de daño. Magistrado, en temas de los mecanismos alternos, ¿cómo nos encontramos en Jalisco? Nos encontramos muy bien. De hecho el informe último que nos dio al Consejo el director del Instituto de Justicia Alternativa es muy alentador. Estamos entre los primeros lugares a nivel nacional en cuanto a los mecanismos alternativos. Se ha expandido a todo el estado. La idea es llegar a los 125 municipios, ahorita estamos casi llegando a los 100 municipios donde se está implementando módulos de justicia alternativa. Realmente, gracias al doctor Cepeda Lecuna, que es el que se ha encargado de expandirlos, digo, con apoyo del gobierno del estado, claro, y de todas las instituciones que crearon esa sinergia necesaria para poderlos ampliar y que llegue a la mayor parte de la población, se ha establecido, han accedido los municipios de poner en sus presidencias municipales módulos por medio del gobierno del estado. En sus módulos ha creado también módulos de justicia alternativa. Entonces la idea es llegar a los 125, o sea que la justicia alternativa llegue a todas las partes del estado, porque pues si nos vemos estrictamente a lo que son los distritos judiciales, pues bueno, nos sujetamos a 12 nada más, y a veces en las comunidades o en municipios alejados del centro del distrito, pues no llegan, no pueden acudir. Si hablamos de la zona norte, donde pues los municipios son muy apartados, Huejuquilla está a más o menos a 6 horas de ahí de Colotlán, que es donde está la sede del distrito, pues difícilmente van a venir a tratar de arreglarse acá, ¿no? Entonces la idea es llegar a Huejuquilla, la idea es llegar a todos los municipios alejados del centro del distrito para que puedan acudir a la justicia alternativa. Si estamos dentro del municipio y me causan un daño, pues voy al municipio y le digo, ¿no? Citen a las partes y ahí tratan de mediarlo con mediadores certificados, porque existe, o sea, no cualquiera puede ser mediador o conciliador. Se requiere una certificación que da el IJA después de haber agotado toda una capacitación y un procedimiento de elección. De hecho, en el Supremo Tribunal, nosotros, al menos ahorita derivado de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, que nada más prevén la materia penal y justicia penal para adolescentes, me toca integrar parte de ese comité de certificación en sede judicial, que está integrado por el presidente, está integrado por el director del Instituto de Justicia Alternativa, está integrado por un magistrado, está integrado por un secretario técnico y está integrado por especialistas en la materia, entre ellos un doctor muy destacado en mecanismos alternativos, el doctor Francisco Gorjón, que a nivel internacional muy reconocido, él también integra este comité. Platíquenos más del comité, magistrado, cómo ha estado trabajando, qué resultados ha tenido, pues precisamente para fortalecer estos mecanismos. Claro, el comité funciona cuando hay una necesidad de certificar. Ahorita tenemos aproximadamente 80
80 especialistas certificados en materia penal, aproximadamente 40 en materia penal y justicia penal para adolescentes. Estamos próximos a abrir una nueva convocatoria, pero para esto deben de estar previamente ya capacitados, con una capacitación de más de 120 horas en mecanismos alternativos, donde pues, se les da todas las materias exclusivas de mecanismos alternativos, principalmente la teoría del conflicto. O sea, tienen que saber qué es un conflicto, cómo abordarlo y cómo hacérselo llegar a las personas, para hacerles del conocimiento en qué están bien y en qué están mal. Realmente un mediador o conciliador, o ya a manera global un facilitador, esa es su función. O sea, ver cuál es el problema por el que se están peleando. O sea, a veces vemos que se pelean por una naranja cuando pues las necesidades son distintas tanto de una parte como de la otra. Pues uno quiere el jugo de la naranja, el otro quiere la cáscara. Claro. Entonces, pues tan fácil es, a ver, pues ¿para qué se pelean por la naranja, no? Mira, aquí está tu cáscara, aquí está tu jugo, punto, asunto arreglado, ¿no? Pero sin embargo, como ven un todo la naranja, dicen, no, yo quiero la naranja, el otro, yo también quiero la naranja. La función del facilitador es desmembrar qué es lo que quiere cada uno. A ver, ¿tú qué quieres? O sea, ¿qué pretendes con tu conflicto? Porque el conflicto ya está, tan es así que está reclamando. ¿Tú qué ofreces para resolver este conflicto? ¿Sí? Y llegar al fondo de qué es lo que quiere cada una de las partes. En materia familiar, ¿qué es lo más difícil que pueda haber? Dicen que lo penal, pero yo creo que es la materia familiar lo más complicado, porque aquí tienen que ver los sentimientos, ya sea entre las parejas, ya sea entre los hijos, ya sea entre los parientes. O sea, eso es lo más complicado. Si hablamos de un daño material, es fácilmente, a ver cuánto es, 100 pesos, perfecto, te los pago, ¿no? O no tengo 80, acéptalo, tú sabrás. Está bien, arreglamos con 80 pesos, se arregla el asunto. Pero hablar de sentimientos, híjole, o sea, yo creo que es lo más complicado que tenemos, ¿no? Porque pues ya nos peleamos, si hablamos de un juicio intestamentario, nos peleamos hasta por las macetas de mi mamá y que por qué te las llevaste. O sea, son macetas, pues sí, pero el valor sentimental que tenían esas macetas, ¿no? Lo mismo pasa con las parejas. Con las parejas, bueno, pues ya no podemos tener una relación, no, pero es que, pues, ¿por qué me hiciste esto? Es que, ¿por qué me engañaste? Bueno, pues sí, pues, pero ya estamos en el conflicto, vamos resolviéndolo. ¿Qué pretendes tú? ¿Qué pretendes tú? Reconciliación, no hay. ¿A qué más sigue? ¿Sí? Bueno, pues de perdida que me dé esto, que me dé el otro, perfecto. Lo mismo pasa con las pensiones alimenticias, ¿no? Pues regularmente los estamos utilizando los papás para poder atacar a la pareja, tristemente, pero así es. O sea, se convierten los menores en rehenes. Por eso un buen facilitador, a ver, ¿cuál es el problema? No, que no le da alimentos, perfecto, ¿por qué no le das alimentos? Es que sí se los doy, pero pues ella quiere más y quiere esto y cada vez le aumenta más y más y más. El juez ya dijo que le tenía que dar esto y ella quiere más. Bueno, a ver, ¿por qué le piden más? Es que bien que se lo gasta con otras mujeres. Oh, bueno, o sea, entran los sentimientos. Claro. ¿No? O sea, la materia familiar, lo más complicado, ya entramos con justicia alternativa y ha estado teniendo mucho éxito. De hecho, en Ciudad Judicial se creó un módulo por parte del IJA y del Consejo de la Judicatura, ¿sí? Para poder derivar todos estos conflictos en la materia civil, en la materia familiar, en la materia mercantil, para que se arreglen ahí con mucho éxito. Anteriormente los jueces eran muy reacios a enviarlos porque decían, es que cómo ellos van a resolver un conflicto, es que cómo ellos van a aplicar la justicia. Bueno, es que si hablamos de justicia, pues justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Y sin embargo, si ellos se están autocomponiendo y llegaron a un acuerdo, pues tú no eres nadie para poderlo echar abajo ese convenio, siempre y cuando esté dentro de los parámetros legales, ¿no? Y si está dentro de los parámetros legales, lo que tienes que hacer es respetar la decisión y concluir el asunto y punto. No, pero es que después ese convenio que llega, si es que no se cumple, pues nosotros lo tenemos que cumplir como si fuera una sentencia ejecutoriada y yo no lo juzgué. Pero fue un acuerdo de las partes. O sea, no necesariamente tú como juez tienes que dictar una sentencia para hacer obligatorio un acuerdo. Ese acuerdo, conforme a la ley, es cosa juzgada y por lo tanto pues, te encarga de ejecutar un punto. Entonces, ha cambiado la mentalidad, nos ha costado mucho trabajo, sea lo que sea. Y se ha hablado con los jueces, la verdad, el Instituto de Justicia Alternativa ha hecho su labor, la ha hecho bien, en crear esa sinergia con todos los actores que tienen que ver con la administración de la justicia, y al crear esa sinergia, pues ha creado conciencia también en los operadores, entre ellos los jueces, para decir, está bien pues, arréglense, no se arreglan, yo ejecuto.
Hay que reconocer entonces la apertura de las y los juzgadores a que los mecanismos se vayan familiarizando, ¿no? Ya en nuestro proceso y nuestro quehacer diario. Claro, nos falta mucha difusión, nos falta que la gente entienda que por medio de un mecanismo alternativo se puede resolver un asunto, porque eso la gente todavía no lo entiende, así como nosotros éramos muy cuadrados y no lo queríamos entender, la gente todavía no lo comprende. Por eso, la función de los facilitadores es hacerles del conocimiento cuáles son los mecanismos. La función de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tal y como manda el artículo 1 constitucional, ¿sí?, es hacerles del conocimiento que existen los mecanismos alternativos y que por medio de ese mecanismo pueden resolver sus controversias sin que cause un perjuicio a la sociedad. Al contrario, le causa un beneficio a la sociedad. En la medida de que ambos salgan conforme, se va restaurando el tejido social muy dañado que existe. Claro. Usted nos habla de los facilitadores, magistrado. ¿Qué perfil tienen que tener estos facilitadores? ¿Es exclusivo para abogados? Al contrario, yo creo que los abogados somos los menos, tenemos menos el perfil para ser facilitador, porque los abogados somos muy cuadrados. La verdad nos ha costado mucho trabajo salir de este contexto, de este paradigma que tenemos, ¿no? Que sí los hay muy buenos también, pero yo creo que el perfil tendría que ser más un psicólogo, más un trabajador social. No digo que sea exclusivo de ellos, cualquier profesionista puede acceder a ser facilitador. Obviamente tiene que tener una capacitación. Mis respetos para muchos abogados, se han capacitado, incluso hemos certificado como facilitadores a muchos abogados, pero no es exclusivo de abogados, o sea, es para todas las profesiones, siempre y cuando tengan la capacitación y siempre y cuando cumplan con todo el proceso, porque es un proceso muy riguroso. O sea, no nomás es decir, mira, aquí está mi constancia, ya tengo la temporalidad de capacitación. No, tienen que someterse a exámenes psicométricos, a exámenes de conocimientos, y se evalúa por personas especialistas en la materia para decir, este sí reúne el perfil, este no reúne el perfil. De todos los que hacen trámites tienen que tener una cierta calificación y también cumplir con el perfil. A raíz de ahí se hace la lista y se aprueba por el comité, y una vez aprobado por el comité se le extiende su constancia de facilitador certificado. Lo mismo pasa en el Instituto de Justicia Alternativa, donde ahí se certifican a los mediadores y facilitadores, mediadores y conciliadores. El instituto, por su parte, hablando de la materia civil y mercantil, donde incluso el instituto tiene módulos fuera que son certificados por el instituto, son privados. O sea, tenemos módulos privados, donde cualquier despacho de abogados, siempre y cuando cumpla con la certificación que da el instituto, se puede convertir en un centro de mediación privado y cobrar a tipo notarios, a lo que ellos consideren por su trabajo, ¿sí? Y eso, todos los convenios que hacen los centros privados los valida el Instituto de Justicia Alternativa. Ok, entonces podríamos señalar que es una nueva área de oportunidad para el desarrollo profesional. Claro, es una área pues no tan nueva, tenemos desde el 2008 que se creó y se implementó en Jalisco en el 2011, que estamos ya casi a 11 años de que se creó el instituto. Entonces pues estamos atrasados más bien, y yo creo que lo que falta es socializarlo un poco más, falta más comunicación, que lo conozcan, y más bien falta conciencia en los operadores, porque pues los abogados todavía seguimos siendo muy cuadrados de decirle a los clientes, no, pues es que ¿cómo te arreglas? O sea, mejor mira, vámonos al juicio y se lo vamos a ganar. ¿Por qué? Porque queremos cobrar más. Tristemente esa es la realidad de muchos abogados, ¿sí? No creen o no quieren utilizar los mecanismos porque pues es rápido, ¿no? Llegas a un acuerdo, se arregla y pues ¿qué cobras? Por el convenio a lo mejor, o a veces los clientes dicen, pues ¿en qué me ayudaste, no? A fin de cuentas yo me arreglé con él y pues no. Entonces, pues yo creo que no es esa la labor, sí es cobrar por sus honorarios y decirle, yo te lo voy a arreglar, como sea, pero tanto las salidas alternas en el sistema acusatorio como la justicia alternativa y los mecanismos que trae aparejado, pues yo creo que son una manera de poder dar paz social. No es lo mismo que si mi vecino me dañó mi coche y un juez diga, ¿sabes qué? No te lo va a pagar porque el Ministerio Público no lo requisito, pues yo me voy a sentir agraviado. O quizás el otro cuate diga, no, ¿sabes qué? Pues yo nomás le hice un rayón y tú quieres que te pague todo el carro, y el juez, ni modo,
por culpa de mi abogado voy a tener que pagarte todo el carro indebidamente, pues también salió resentido con el asunto. O sea, tristemente, una sentencia pues es una verdad legal, no es una verdad real. Nosotros resolvemos en base a lo que tenemos en actuaciones, que pues a veces las mismas partes se encargan de llevarlos a otro lado donde no sea la verdad, ¿no? Pues difícilmente en un asunto nos dicen la verdad. O sea, nosotros, nuestra verdad es la que tenemos en actuaciones y en base a eso la dictamos. Por eso a veces pues no es tanto lo que las partes piden. Y siempre alguien tiene que perder. En un conflicto, cuando llega a una etapa de sentencia, alguien tiene que perder. Y yo siempre he dicho que lo que pierden son todos. Porque ya perdió el ofendido o la víctima, aunque obtuvo una sentencia favorable, perdió en tiempo y en dinero, porque le invirtió tiempo y dinero. Y eso pues a lo mejor no es parte de la reparación de daño. El imputado, pues a lo mejor sí fue, a lo mejor no fue, pero también pierde tiempo y dinero, quizás el tiempo que haya permanecido en prisión. Es tiempo y dinero perdido por todos. Sin embargo, si tenemos la mentalidad y la conciencia de tratar de llegar a un mecanismo alternativo, pues bueno, o sea, todos ganamos, porque es más rápido y porque ahora sí, pues llegamos a un acuerdo, bien o mal, llegamos a un acuerdo y las dos partes están satisfechas. Y eso se eleva a un convenio, ese convenio se eleva a sentencia ejecutoriada y se acabó, es como una sentencia, como si nosotros construyéramos nuestra propia sentencia y ya no se la dejamos a una autoridad para que ellos la resuelvan. El tema de los mecanismos alternos en esta muy rápida radiografía, magistrado, también es un reto para las escuelas de Derecho y las propias universidades. En la currícula, yo recuerdo cuando me tocó a mí cursar en la Universidad de Guadalajara, pues no veíamos, la verdad, no, el tema de los mecanismos fue después con las modificaciones. Actualmente ya está dentro de la currícula obligatoria. Aprovechar el espacio, agradecerle, magistrado, que usted imparte la materia de mecanismos alternativos en los posgrados de la Escuela Judicial del Supremo Tribunal de Justicia. ¿Es a través de estos procesos de formación que podemos contribuir a esta falta de difusión, magistrado? Bueno, por una parte a los estudiantes y a los abogados en general yo creo que sí, porque pues igual en las maestrías pues ya tenemos abogados, ¿no? Abogados titulados deben de ser, y pues no nomás abogados, tenemos también psicólogos, tenemos también administradores. Me ha tocado el caso de que pues trabajadores sociales y demás que les ha interesado la materia. Dentro de esa currícula del sistema acusatorio va inmerso, y yo creo que es crear conciencia. El sistema acusatorio pues es cambiar el chip. Nosotros, a mí también me tocó, pues esto ni pensar lo que existiera, ¿no? Nosotros nos entramos al Código Penal y los delitos oficiosos y los delitos de querella. Esto rompe con todo ese paradigma, ¿sí? Y ya ahorita los muchachos que van saliendo de esta currícula, pues ya traen esa mentalidad del sistema acusatorio y de los mecanismos alternativos, así como de las salidas alternas. Entonces, esto ya se está implementando. A medida que van saliendo nuevas generaciones, obviamente, esto se está expandiendo. Pero también es importante, no nomás a los abogados, ir encaminándolo a la sociedad. Yo creo que la sociedad es la que debe de cambiar también ese chip, de irse enfocando más en tratar de resolver un problema, más que tratar de meter a la cárcel a una persona, ¿no? O más que tratar de empantanar un asunto, ya sea familiar o ya sea civil. Mejor tratar de hacer una autocomposición. Dicen a veces por ahí, más mal arreglo que un buen juicio. Lo cierto es de que ambos que salgan conformes, y esto contribuye a la restauración del tejido social, el cual está muy dañado, y creo que es parte de lo que se pretende con todas las salidas alternas y los mecanismos alternativos. Tratar de restaurar ese tejido social muy dañado, y en la medida de que tengamos conciencia y que vayamos resolviendo nuestros problemas de manera propia, y los estamos autocompongando nosotros, donde ya ahora sí obtengamos una reparación de daño acorde a lo que la otra parte puede pagar, bueno, en esa medida yo creo que salimos satisfechos en una administración de justicia. Dicen por ahí el doctor Gorjón, hablando de él, Francisco Gorjón Gómez, dice que, pues bueno, ahorita hablamos de justicia alternativa, a la postre tendremos que hablar que es la justicia ordinaria, y la justicia alternativa que sean los juzgados tradicionales. Magistrado, para la ciudadanía, ¿cómo se puede acercar más a los mecanismos alternos? Bueno, como te platiqué, el IJA se ha expandido a todo el estado, gran parte del estado. Es nada más acudir al Instituto de Justicia Alternativa, acudir a los módulos. En el primer distrito judicial, en la penal, hay un módulo del IJA,
en Ciudad Judicial, hablando del primer partido también, o primer distrito, también hay un módulo de lija, o en las instalaciones de lija, es nomás acudir, oiga, queremos resolver un asunto, ¿sí? A los abogados, pues tratar de arreglar los asuntos por medio de estos mecanismos. También existen los centros privados, te comentaba, donde pues los abogados pueden acudir a un centro privado si no quieren ir a lija por cuestión del cúmulo de trabajo, bueno, pues en un centro privado, ¿no? Pero sí tratar de crear conciencia en que es necesaria la implementación. Si estamos en un municipio fuera de un distrito, bueno, acudir a la presidencia municipal, quizás ahí ya haya, te digo, casi en 100 municipios ya tenemos módulos de lija. Y ahí pueden acudir y decir, oiga, pues tengo este conflicto, pues sí, a ver si podemos llegar a un arreglo, ¿no? Realmente en los pueblos es donde más se necesita, porque aquí, pues a lo mejor mi vecino, sí, tengo un conflicto, lo arreglo, a lo mejor después el vecino se cambia y ya no lo veo. Pero en un pueblo donde es gente muy cercana, donde la mayoría son familiares, un conflicto, pues un conflicto va escalando, y si no se concluye ese conflicto, esto va a escalar y va a pasar a los hijos, va a pasar a los nietos, como lo hemos visto en muchos pueblos. Entonces es necesario acudir a un módulo de lija, pedir que tiene un conflicto, que si pueden llamarlo y tratar de que lleguen a un arreglo. Sí hay gente muy preparada en el Instituto de Justicia Alternativa, lo aclaro, están certificados y son las personas idóneas para poderlos conveniar. Muchísimas gracias por esta entrevista, charla, magistrado, para la barra matutina, diálogo con justicia innovativa que impulsa el Poder Judicial del Estado de Jalisco. Un mensaje final, magistrado. Les digo, yo soy convencido de los mecanismos alternativos y a la postre tendrá que ser la justicia ordinaria. Creo que la justicia tradicional debería de pasar a la justicia alternativa porque quizás no es la que genera paz social. Sí resuelve un conflicto, pero no genera paz social. Muchísimas gracias, gracias, magistrado. gracias. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente emisión.